Y hoy, pues bueno, entramos en el capítulo 2 de Timoteo. Hace 8 días vimos allí acerca, para rápidamente hacer un recuento, que Pablo le dice a Timoteo que hable que las sanas palabras, que habla del buen depósito, que sigan allí predicando estas buenas noticias de salvación, pero que no se deje atemorizar. Dijimos que Timoteo presentaba o vivía en aquellos días 3 situaciones especiales. Una, los falsos maestros que se habían introducido, ¿se acuerdan que lo dijimos? 2, la persecución de Nerón, como allí este hombre que empieza a perseguir a la iglesia y emperador. Y 3, la juventud de Timoteo, que también era cuestionada por cuanto era una persona joven, no tan joven, pero para ellos era una persona seguramente representada como inexperiencia su juventud, y entonces ponían en tela de juicio sus enseñanzas y la predicación de la palabra. Él está allí a cargo de la iglesia en Éfeso, y hoy vamos a ver el capítulo 2 de lo que el Señor va a hablarnos a través de ella, porque ha sido un tiempo donde vemos muchas cosas y es lindo poder compartir la palabra de Dios, pero también darnos cuenta de las riquezas de esa gloria que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 2. Dice la palabra de Dios allí. Yo tengo una versión antigua de la Reina Valera, pero es muy parecida a la que ustedes tienen. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Y tú pues, trabaja como fiel soldado de Jesús el Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida por agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que compite en juegos públicos no es coronado si no hubiere competido legítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es necesario que trabaje primero. Entiende lo que digo, que el Señor te dará entendimiento en todo. Y vamos a tratar de explicar estos primeros versículos. Pablo le está dando una clara instrucción a Timoteo. Lo está llamando, como lo hablamos al principio de este capítulo 1, hijo mío. Acordémonos que Pablo en su primer viaje misionero conoce allí en una ciudad llamada Listra, una de las 4 iglesias de Galacia, al joven Timoteo. Él le predica el evangelio, él recibe el evangelio, es un hombre que está destinado y predestinado para esa salvación, él cree en Jesucristo, y en el segundo viaje misionero Pablo entonces vuelve y lo encuentra y ve que Timoteo ha permanecido fiel ¿en qué? En la fe. Sigue aprendiendo, sigue llenándose de Dios y empieza a verlo como ese hombre joven, pero lleno realmente de vigor en el Señor. Cuando uno ve a una persona joven, realmente uno y lo ve apasionado y lo ve queriendo cada día conocer más de él, pues es inspirador. Eso a uno lo levanta y dice, bueno, una persona adulta que quiera seguir a Dios, pues es meritorio, pero alguien que sea joven y que quiera dedicar su vida y su servicio a Cristo, realmente eso trae una mayor inspiración. Y entonces Pablo encuentra en Timoteo un verdadero discípulo que luego se va a convertir en un hijo por todo lo que viven, por la fidelidad que tiene Timoteo. Entonces Pablo lo llama hijo mío. Y le vuelve y le dice allí, espero porque esta Biblia se me cierra, esta Biblia se me cierra, me toca rápidamente aquí. Le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué ustedes creen que Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce en la gracia? Porque realmente está viviendo momentos de mucha tensión y de mucho temor, de mucho miedo. Y ahora hablar desde aquí sentados en una nación donde tenemos libertad, pues realmente se constituye en algo fácil y sencillo. Pero si estuviésemos en un lugar donde ahorita estuviesen las patrullas de policía buscando cristianos, persiguiéndonos para pasar unos días en cárcel, pues seguramente nos tendríamos que esconder y viviríamos en otra situación. Para aquellos días Nerón había declarado una guerra sin cuartel frente a la iglesia de Jesucristo, esa iglesia
primitiva. Y entonces Timoteo fue intimidado por esta persecución, por todos los peligros que acabo de mencionar al principio. Y entonces Pablo le dice, persevera en la gracia. Los falsos maestros querían desvirtuar realmente lo que Pablo le había enseñado y le va a decir en un versículo siguiente, lo que has oído y aprendido de mí. Porque Pablo tiene la verdad a través de la revelación divina y se la va a compartir a Timoteo, de la cual son testigos Silas, Bernabé, Lucas, todos ellos caminaron y fueron allí compañeros de milicia de Pablo, pero Pablo le dice, acuérdate, hijo mío, y persevera ¿qué? En la gracia. Perseverar en la gracia o permanecer en la gracia es reconocer que la obra de Cristo vicaria es suficiente y está completa en él. Acordémonos que todo el tiempo el problema de los falsos maestros fue que quisieron imponer cargas pesadas, yugos sobre ellos. Yo siempre les he dicho, cuando ustedes hemos tocado este tema, que la primera se me olvidó ahorita la palabra, Hechos 15, que fue bueno, Hechos 15 es como el primer concilio en Jerusalén, ¿cierto? Tiene que ver precisamente por las cargas que querían venir a colocarles los judaizantes. Y entonces les decían, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar el Shabbat, ustedes tienen que hacer, y todo lo que la ley establecía, ellos querían imponerlo. Pablo dijo, no, el que confiesa con su boca y cree en su corazón, este será salvo. Cristo es suficiente Salvador. Todo aquel que en él cree recibirá vida eterna. No necesitaban hacer nada más, sino una sola cosa, creer. Pero los judaizantes querían venir a poner sobre ellos cargas pesadas. Y luego aparecen otros que ya no van a poner cargas pesadas, sino van a decir, no, pueden hacer lo que quieran. Ustedes pueden pecar, ustedes pueden, pero ya ustedes salvos una vez, siempre salvos. También se levantó una corriente que quería que entraran en un libertinaje y no en la libertad que nos llama el Evangelio y que nos otorga Cristo Jesús por medio de su verdad. Eran los problemas que habían en aquellos días, que son los mismos que hoy observamos a través de la historia, pero también del presente. Una religiosidad que tenemos que hacer, alcanzar, perfeccionar la obra de Cristo con el actuar humano. No es por obras, pero también necesitamos la obediencia, necesitamos permanecer en esa verdad y en esa verdad, pues no vamos a irnos a un extremo o a pasar ese hilo delgado entre la libertad y el libertinaje. Y hay cosas que son claras. Usted y yo sabemos lo que está bien y lo que está mal. Nosotros tenemos una medida en nuestro interior porque tenemos la verdad de la palabra. Y en esa verdad necesitamos ser libres, pero nunca irnos a pasar esa línea delgada en entrar en un libertinaje. Amén. Es lo que está diciendo el apóstol aquí a Timoteo. Permanece ¿qué? En la gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios. Porque Él nos rescató, dice la palabra, cuando estábamos ¿qué? Muertos en nuestro pecado y en nuestro delito. Esa gracia que Él nos extendió, que nos dio vida juntamente con Él. Y esto no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Que hoy usted y yo reconozcamos al Señor, que tengamos la fe para reconocerlo como nuestro Salvador, es algo que hemos recibido de parte de Él por medio de su gracia. Entonces no se trata de un esfuerzo humano ni de un logro humano, porque como lo hemos dicho y lo hemos recalcado en varias ocasiones, nosotros estábamos ¿qué? Muertos. Y un muerto no puede tomar decisiones. Un muerto no puede levantarse ni ejercer una voluntad, porque se encuentra precisamente como muerto. Y esa es la gracia. Y Pablo le dice a Timoteo, persevera en ella. ¿Qué es lo que tienes que hacer, Pablo? Seguir hablando lo que yo te enseñé. No temas. Te lo está hablando alguien que está convicto. Te lo está hablando alguien que está bajo cadenas, que está preso. Te lo está hablando alguien que está a punto de ofrendar su vida por esa verdad. Porque esa verdad es tan preciosa y tan grande que cualquier cosa que viva en este mundo no es comparable ni considerable frente a la verdad de este evangelio glorioso. Pablo no le dice, y tienes que hacer, y tienes que poner, y dice, no, permanece ¿qué?
en la gracia. Y es lo que hoy como iglesia necesitamos, permanecer en la gracia. Tenemos que enseñar acerca de la gracia, predicar acerca de la gracia, de lo que Dios nos dio como regalo a través de su Hijo Jesucristo. De tal manera, y es donde uno ve manifiesta esa gracia, amó Dios al mundo que entregó a su Hijo amado, a su unigénito, primogénito, lo más especial que tenía de su reino. ¿Para qué? Para rescatarnos, para salvarnos, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora somos reconciliados por medio de Él, del sacrificio vivo en quien fue llevada puestas todas y cada una de nuestras denuncias, el acta de los decretos, dice el apóstol a los Colosenses, el acta de los decretos que nos era contraria, puesta a la cruz del Calvario. Allí Él nos da libertad, nos reconcilia con el Padre, abre el velo que ponía división y nos permite entrar. Y entrar ahora, acordémonos que anteriormente tenía que el sacerdote entrar una vez al año al lugar santísimo, y dice que tenía que llevar se amarraba una cuerda y unos cascabeles para que cuando dejaran de sonar era porque el sacerdote seguramente no había alcanzado la purificación y al morir tenían que con la cuerda que sacarlo porque nadie podía entrar. Y entonces era un momento muy difícil porque el sacerdote podía morir. Pero dice la palabra que a través de Cristo Jesús hoy podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia y misericordia. Antes morían en el intento, pero ahora se ha abierto un camino donde dice podemos entrar ¿qué? Confiadamente. ¿Y qué entendemos por confiadamente? Si no es teniendo ese contentamiento, esa libertad y acercándonos sin ningún temor, quitando el temor, porque fue lo que hizo el enemigo al querer poner en el corazón. Lo primero que pasa en el huerto de Edén, después de que el hombre come el fruto, fue que tuvo temor. Y el Señor, Adán, ¿dónde estás? Porque tuve ¿qué? Miedo y me escondí. Él no le dijo, me escondí porque tuve miedo, no, porque tuve miedo, me escondí. Y muchos hemos tenido miedo a Dios. Cuando dice su palabra que nos acerquemos confiadamente. Y cuando leemos el nuevo pacto, podemos descubrir ese alcance, esa herencia, ese beneplácito, las cosas que nos han sido otorgadas, las riquezas de su gloria, de su gracia, todo lo que tenemos en Él, pero que no conocemos, porque andamos bajo el temor de un Dios que, como pasa allí en Lucas capítulo 15, gracias, es que el que tenía un talento hizo algo y fue ¿qué? Esconderlo. ¿Por qué lo escondió? Porque tuvo miedo. ¿Miedo a quién? ¿A los banqueros? ¿A los usureros? ¿O al Señor que le dio el talento? ¿Se dan cuenta? Dijo, porque tuve miedo de ti. Porque eres hombre ¿qué? Severo. Y porque recoges donde no siembras. Dos cosas que no son ciertas. Pero cada uno crea en sí un pensamiento acerca de Dios. Él tenía una concepción de Dios, que era uno, severo, y dos, que sembraba donde no, recogía, perdón, donde no sembraba. Entonces el Señor no se equivocó al darle un solo talento. Imaginémonos que el Señor le hubiera dado a ese hombre 5 talentos. ¿Cuánto hubiera perdido ese padre, ese señor, ese amo? Solo perdió uno. Puede haber perdido 5 o 2. Pero él dijo, a este le voy a dar uno. Y lo voy a dar para que se den cuenta de que en Dios no hay injusticia. Entonces, ¿qué conocimiento tenemos de Dios? ¿Cuál es nuestra percepción de Dios? Si hoy vivimos todavía en el miedo, en el temor, empezando que Dios anda enojado con nosotros a toda hora, o entendemos su gracia, el tiempo oportuno,
el tiempo aceptable, el de acercarnos a Él, el de buscarle, porque vendrá un día, dice, en un juicio, a castigar, a sancionar, pero estamos en el año agradable de Él, en el año donde tenemos y podemos acercarnos confiadamente a buscarle, porque Él se ha acercado a nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos. Esa es su gracia. Y esa era la verdad que Pablo predicaba, y le sigue diciendo a Timoteo, versículo 2, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, y ya se los nombré, Silas, Bernabé, Lucas, que eran ahí del equipo de Pablo, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Entonces no solamente habían testigos como los que le acabo de mencionar, sino que el mismo Timoteo era uno de ellos que con diligencia y con pronta atención había escuchado el mensaje de Pablo, aquel que decía que Jesucristo había sido la gracia manifiesta en medio de los hombres, el misterio oculto de todos los tiempos que ahora se revelaba a los hombres, como lo dicen Romanos, el que desde antes de la creación y de todo estaba ahí oculto, pero que vino a ser profetizado ¿por quién? Por los santos profetas de Dios, y que el Cristo Jesús vino el cumplimiento, o se dio la revelación de eso que por mucho tiempo estuvo oculto y que se ha manifestado ahora a nosotros. Y entonces Timoteo era testigo de todo lo que Pablo por revelación había recibido. Y él dice: tú me has oído, Timoteo, y te has dado cuenta que hay testigos de lo que ha hablado. Ahora, ¿qué hay que hacer? Capacita, entrena gente idónea, hombres capaces, uno, con un carácter formado para poder llevar a cabo la tarea, y dos, con un don. Porque hay gente que puede querer, pero si no tiene don. Hay gente que quiere cantar, por ejemplo, pero si no tiene un don. ¿Lo va a hacer? Claro que lo puede hacer, pero no lo va a hacer bien. La predicación de la palabra es algo que necesita un don. La enseñanza necesita un don. No todo el mundo es maestro. No todo el mundo tiene una habilidad para hacer entender a otros la palabra. Hay gente que tiene el conocimiento, tiene el bagaje, pero a la hora de transmitir puede lograr es confundir. Hay gente que sencillamente habla y la gente dice: lo entendí. Es un don. Y entonces se necesitaba gente, uno, lo más importante, que tengan un carácter. Porque acordémonos cuál fue el problema de Primera Timoteo. ¿Se acuerdan cuando lo vimos? Que se habían levantado falsos, ¿qué? Maestros, Himeneo, Alejandro. Y entonces le dice Pablo: consigue gente que, uno, y entonces da unos requisitos del obispado, que sean hombres, maridos de una sola mujer, que tengan sus hijos en sujeción, que no sea un neófito, que no sea dado al vino, y entonces da una serie de instrucciones para que esos hombres, porque eso habla del carácter. Un hombre que sepa mantener su casa, pues eso habla del carácter de ese hombre. Alguien que no la puede controlar, también habla del carácter de ese hombre. Y entonces Pablo le dice: ahora tienes que levantar un liderazgo que pueda prolongar en el tiempo el propósito de predicar las buenas nuevas. Levanta hombres, Timoteo. No era una tarea fácil, en medio de un momento de persecución. No era fácil en un momento donde había miedo, y Timoteo estaba propenso a ese temor, y Pablo lo ve y dice: no, Timoteo, no te dejes intimidar. Acordémonos en el capítulo 1, porque Dios no te ha dado ¿qué? Espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Acuérdate, te hablo yo que estoy preso por causa de su palabra y de su amor. Y entonces Pablo es esa voz que lo alienta a uno y que le dice: tranquilo, yo también estoy ahí, estoy peor, pero la palabra no está presa. Estoy a punto de morir, pero la palabra está libre. ¿Sabe qué, Timoteo? Usted no se imagina lo importante y lo glorioso que estoy viviendo ahora,
que no siendo digno, porque persigue a la iglesia de Jesucristo, estoy a punto de dar mi vida por causa de él. Y lo dijimos en algún momento, un honor que no merecemos. Como Pedro, cuando fue a hacer sacrificio, no, un momento, no, como él no, denme la vuelta, no soy digno. Porque si estos hombres reconocían algo, era que eran indignos de morir por el maestro, porque era demasiada honra, era demasiado beneficio el morir por Cristo. Hoy no, hoy queremos es que todo nos vaya bien, que nos vaya bonito, que no nos pase nada, que Dios nos haga la vida muy chévere, color de rosa, pero no padecer por causa de él. Y se van a levantar y van a hablar y van a decir, no interesa, pero nosotros tenemos una responsabilidad como casa, como iglesia, y es predicar el evangelio de la gracia, el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Y eso estamos haciendo hoy. Y lo hacemos con nuestros hermanos que ya conocen, que a veces dicen, pero es que bueno, hermano, pero mire el evangelio con la palabra. Lo que estamos haciendo también allí, llevando la palabra a estos hombres, a los privados de la libertad. Palabra de gracia. ¿Y sabe qué encuentran ellos en ella? Alegría, contentamiento, pero lo más lindo, esperanza. Entonces tuvimos el caso de dos hombres que estaban condenados uno a 36 años y en menos de un año Dios le otorgó la libertad. Hizo un milagro. Esperanza. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Aprender, retener, pero multiplicar. ¿Y a cuántos nosotros multiplicamos esta palabra? ¿A cuántos estamos formando y capacitando para que puedan también extender la palabra? Lo que hizo Jesús en un comienzo con sus discípulos, ¿qué hizo? Los sentó, los capacitó, los formó y después les dijo, vayan y hagan ¿qué? Discípulos, enseñándoles, discipulándoles y bautizándoles. Y esta es la tarea ahorita de Timoteo. No era nada fácil, pero creo que la logró. ¿Y por qué lo sé? Porque hasta nuestros días ha llegado este evangelio. Entonces en el tiempo se levantaron hombres que amaron esta palabra. El problema es que, y aún en los días de Jesús, existió el problema de los mandamientos de los hombres. Y entonces alguien dice, no, yo creo que es que necesitamos hacer esto. Y en ese yo creo empiezan a hacer estatutos, empiezan a hacer allí normativas, empiezan a hacer cosas que bíblicamente no están. Acuérdense cuando el lavamiento de los jarros, acuérdense cuando la lavada de las manos o el lavamiento de las manos. Y el Señor dijo, ¿son mandamientos de qué? De hombres, pero no mandamientos de Dios. Porque quitaron el mandamiento de Dios para poner el mandamiento del hombre. Y entonces hoy vemos que hay muchas cosas que se hacen, que bíblicamente no tienen ningún acervo, pero que lo enseñamos y nos parece muy, muy, muy bueno, muy santo, muy sublime, pero que no está en ninguna parte. Entonces son mandamientos de hombres. Hermano, antes de comer, lávate las manos. Y Jesús dijo, el problema no es la lavada de las manos, porque no es lo que entra, sino lo que sale. Encontrando y dándonos a conocer una verdad. El problema no es lo que comemos, el problema es lo que sale. Nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras envidias, nuestros celos. Eso es lo que realmente nos carcome, nos daña, nos consume. No lo que usted con las manos sucias se come, sino lo que ya está en el corazón de antemano. Y tú pues, versículo 3, trabaja como fiel soldado de Jesús, el Cristo. Y entonces Pablo le plantea a Timoteo 3 ejemplos, ¿no? Y vamos a ver uno que es el soldado, 2 que es el atleta y 3 que es el agricultor. El primero le plantea porque la vida cristiana es una batalla. Y una batalla en que en contra de un sistema de maldad del mundo.
la naturaleza humana y pecaminosa del creyente, porque los creyentes tenemos una condición de pecadores. Hay quienes piensan que son pecadores porque pecan, y eso no es cierto. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Porque este cuerpo hasta el día de hoy, por más de que usted haga muchas cosas, no está redimido, sino solo hasta el día de Jesucristo. Entonces su carne va a querer levantarse, su carne va a querer airarse, su carne va a querer anhelar y desear cosas que no son buenas, que son vanidad. Y Pablo lo va a manifestar a los romanos, dice: lo que no quiero hacer, eso hago. Quiero agradar a Dios, quiero permanecer en él, pero hay una ley ahí que se opone. Y en Romanos 8 vuelve y lo menciona y dice: y nosotros mismos gemimos anhelando ser redimidos de este cuerpo. Porque aunque Pablo tiene la revelación y su espíritu tiene vida, tiene un cuerpo que está gobernado allí. Bueno, hay una lucha entre la ley de pecado y el querer agradar a Dios, la ley del espíritu. Y todos tenemos esa lucha. Y la vamos a tener hasta el final de nuestro vida. Pero también es el reconocer nuestra incapacidad de poder agradar a Dios perfectamente. Por eso necesitamos el que pudo satisfacer toda la demanda, y se llama Cristo Jesús, porque nadie va al Padre sino única, exclusivamente y necesariamente por el Hijo. No por nosotros. Hermanos, que yo soy tan bueno. No, usted no es bueno. Bueno es Él que nos justificó. Bueno es Él que nos cubrió a través de ese sacrificio, de ese cordero. El cordero, porque Él no es cordero, Él es el cordero, el verdadero, el único. El otro fue sombra, representación, pero Él es el cordero, que nos cubre, que nos redime, que tapa nuestra desnudez. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: sigue predicando esto, no te canses. Al contrario, forma a otros idóneos para que multipliquen este mensaje. Hoy, ¿cuántas personas nosotros estamos multiplicando? Les estamos incentivando para que también sean predicadores de esta gracia. Yo tenía la oportunidad de hablar con un pastor y él hace teatro. Y me estaba comentando, me pareció muy lindo. Dijo: mire, nosotros tenemos un teatro. Mañana tienen presentación en 5 colegios en Cota. Y hacen la obra de un joven que se va a suicidar. No hablan de Dios abiertamente, porque el Ministerio de Educación lo primero que les pregunta es: bueno, ¿van a ir a predicar canciones y predican? ¿Un culto? No, no es un culto, es una obra de teatro. ¿De qué habla? No, un joven que tiene problemas y se va a suicidar. Y hacen toda una escena, una puesta en escena a través de alguien, de un suicidando, llamémoslo. Yo decía: tremendo. Y decía: usted no se imagina lo que eso hace. Y la gente dice: ustedes son como cristianos. ¿Les parece? ¿Por qué lo dice? No, porque se le nota, se me nota mucho. Sí se me nota, qué bueno. Lo triste sería que no se me notara. Me decía: y hemos llegado de una manera que Dios nos ha abierto puertas a través de música, porque toda la música me parece buena, porque hay gente que dice: no, esto es de Dios, esto no es de Dios, y entonces calificamos. Pero Dios se vale de esto para llegar al corazón de los jóvenes. ¿Sabe cuántos intentos de suicidio? Me decía: usted no se imagina, pastor. Vengo de Nicaragua. Los jóvenes suicidándose, pastor, sin esperanza. ¿Sabe por qué? Porque su papá, porque hay decía, por el abuso sexual. Una niña que la violaba a su papá y sus 5 hermanos. ¿Sabe cuánto quería vivir ella? ¿Y sabe cómo llegamos a los colegios con obras de teatro, pastor? Yo decía:
Aquí las comunidades indígenas no tienen futuro. Está pasando aquí y también en los pueblos aborígenes. Mientras nosotros seguimos ahí, ministrándonos los unos a los otros, los mismos de siempre. Amén. No, la descomposición y el pecado tremendo. ¿Y sabe que nosotros dónde estamos? En cuatro paredes. Pensando hacer nuestros congresos los mismos, con las mismas, trayendo a los mismos para que le hable a las mismas. Y afuera, la gente sin esperanza. Por eso es tan importante lo que Dios está colocando, porque no son nuestras obras, son las suyas de antemano. Es ir a esa gente que no tiene esperanza a hablarles. Y está levantando a un gran ejército en muchas partes para a través de ellos poder cumplir ese propósito. Entonces, es más que decir que somos cristianos, es más que venir a un culto, es más que hacer un devocional cada mañana, es predicar la doctrina. Porque si él, y me decía este pastor, me dice, pastor, si nosotros no vamos y hablamos, que a llevar una obra de teatro donde dos hombres se amaban y un mensaje, imagínese, pastor. Y nosotros, ahí. Donde pusieron a Jesús con una túnica y una banda, me decía, y al diablo con luces, con zapatillas, con todo. Y cuando el diablo salió, todo, wow, y salió Jesús y todos empezaron a burlarse. Mire, con sandalias. Entonces, a veces nosotros necesitamos usar las herramientas que Dios nos está dando para predicar, para llevar un mensaje de esperanza. Y entonces, después de estos tiempos, dice, usted no se imagina lo que ministra en una obra de teatro, lo que se hace y el mensaje que se lleva y la esperanza que se deja ahí entre líneas. Y alguien dirá, no, hermano, eso no es de Dios. Pero no es lo como se hace, sino el resultado que se obtiene. Porque la iglesia es de formas, pero a veces no tiene fondo. Y entonces Pablo dice, Timoteo, levanta a otros, que esto no pare, que la cosecha no se detenga. Y entonces tienes que, ¿qué? Como un buen soldado, batallar. Y batalla contra las filosofías, las doctrinas del mundo, porque lo que la iglesia calla, el mundo se lo está ministrando. Cartillas, películas, todo el tiempo ministrándoles ideología. Y nosotros encerrados zapateando, cuando necesitamos es hablar la verdad. Entonces le dice, lucha como un buen ¿qué? Soldado, que tú haces parte de un ejército. No te acobardes, no te entrincheres, pelea la buena batalla, Timoteo, lúchala. Ahí todos los días tenemos una batalla, todos los días tenemos una pelea. Segunda de Corintios, por favor, 10, versículos del 3 al 5. Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 5. Yo lo voy buscando. Porque pues, ahí está, ok. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de parte de Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos
y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Cristo. ¿A la obediencia de quién? Del Cristo. No a la obediencia suya ni mía, sino a la obediencia perfecta de Él. Porque nuestra obediencia siempre se va a quedar, ¿qué? Corta. Pero la obediencia de Cristo, ¿qué hizo? Satisfizo la demanda de un Dios justo. Dios dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Porque esa ofrenda fue ¿cómo? Perfecta. Ningún hombre puede ofrecer una redención perfecta, porque en algo vamos a fallar, en mucho vamos a fallar. Pero tampoco Dios va a aceptar una ofrenda imperfecta. O sea, el único camino es Cristo. Ni porque usted lo intente lo va a lograr, y lo que presente no le va a agradar al Señor. Entonces, no hay manera. Dice, hermanos, que yo voy a esforzarme por ser buen cristiano, en algo va a fallar. Moisés en el último momento de su carrera cogió y ¡pa! No entras. Pero ¿cuánto hizo? Pero fallaste, no me honraste, no me glorificaste. Todos fallamos, pero tampoco vamos a presentarnos mutilados, cojos, ciegos, como una ofrenda imperfecta. Entonces, la única ofrenda que puede realmente justificar es Cristo. Por eso no hay ninguna otra. Y eso es lo que a veces uno enseña y la gente le cuesta, porque ellos sienten de que ellos son la ofrenda, de que ellos agradan a Dios. Pero realmente el único que ha podido agradar al Padre es Jesucristo, por quien somos investidos de toda justicia. Porque a través del Evangelio, dice Romanos 1:17, se revela la justicia de Dios. ¿Y sabe cuál es la justicia de Dios? Cristo. Pues cuando entendemos estas verdades, sabemos que el único que es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de toda exaltación, es Él. Que por su gracia nosotros somos destinatarios de esta salvación tan grande. No por mí, por Él. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y dice que aquí, a mí me parece hermoso esta parte, donde dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, dice en esta versión, a la obediencia del Cristo. Señor, tú lo hiciste. Tú lo hiciste. Por eso les digo que no se trata de mi obediencia. Se trata de la obediencia del Cristo. ¿Cómo fue la obediencia del Cristo? Perfecta. Total, plena, capaz de cubrir la demanda de Dios. ¿Cómo sería la de cada uno de nosotros? Usted se levanta, ora, hace su devocional, pero a la mediodía se agarró con su esposo, con su esposa, o con sus hermanos o sus hermanas, o con el vecino, o con la vecina, o con el compañero. Entonces, ahí todo terminó. Pero entonces llevamos todo pensamiento cautivo. Pero Señor, tú fuiste el que cumpliste ¿qué? A perfección todo. Es tu justicia, Señor, la que me cubre. Es tu justicia la que el Padre ve en mí, no la mía, porque la mía sería fatal como trapo de inmundicia. Es tu justicia, Señor. Es tu perfección. Es tu divinidad. Es tu obediencia. A la mía. Porque obedezco 9, pero en la 10ª obedezco. Amén. Efesios 6, del versículo 10 al 20, nos habla y sigue Pablo allí haciendo referencia a soldados
armadura, a batalla. Pero entendamos lo que está diciendo allí el apóstol a través de la escritura. ¿Dijimos qué? Gálatas. Perdón, Efesios 6, discúlpeme, Efesios 6, yes. Por lo demás, hermanos míos, confortaos. ¿Cómo? Confortaos. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Confortaos ¿en quién? En el Señor. ¿Qué es confortar? ¿Tener qué? Comodidad, descansar, reposar. Confortaos en el Señor y en la potencia de nuestra fortaleza. No, perdón. En la potencia de su fortaleza, dice aquí en esta Biblia, dice de su fuerza. ¿En quién nos confortamos? ¿En nosotros o en Él? Piénsenlo. ¿En hacer nosotros o en lo que Él hizo? Y sigue diciendo, sigamos leyendo, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Salir a pelear y luchar contra el enemigo. ¿Qué dice ahí? Resistir. Porque hay un poder que está actuando. ¿Cuál es? El de Dios. Entonces, nosotros nos cubrimos con Él. Nos revestimos de Él para poder, ¿qué? Resistir. Porque nosotros en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Lo necesitamos a Él. Dice, revístanse de Él para que puedan estar firmes. ¿Cuándo? En el día malo. Sigue diciendo allí, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él acecha, Él se mueve astutamente, Él orquesta, pero nosotros estamos cubiertos de Él y podemos que resistir. Pablo no les dice, vaya y peleen con el diablo, luchen con él. No, no lo hizo ni Miguel, que tenía el mismo nivel de aquel. Él le dice, resistan. ¿Y cómo se resiste de acuerdo a Santiago? Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. No se contradice. No son cazafantasmas. Es que hoy resistimos la filosofía, hoy resistimos la ideología, hoy resistimos lo que el enemigo está vomitando hoy. Dañar el diseño de la familia, eso es resistir. ¿Y con qué lo resistimos? Con el diseño de la familia, con lo que Dios ha establecido en su verdad. No saliendo a quemar banderas gay. Porque usted quema una y ellos fabrican 100. Resistiendo con su verdad. Y nosotros nos resistimos a cambiar el modelo de Dios. Entonces nos ponemos el yelmo de la salvación. ¿Qué es la salvación? Lo que tenemos por fe y creemos que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Nos vestimos con la coraza justicia. ¿Cuál justicia? ¿La mía o la de Él? Con la de Él, la que satisfizo, como lo dije hace un momento, toda demanda del Dios justo. Nos ceñimos con el cinto de la verdad porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nos ponemos el apresto del Evangelio, que es su vida, muerte, resurrección. Tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y entonces con esa vestidura, dice que resistimos los dardos de fuego, que son apagados con el escudo. Y entonces de esta manera, ¿qué hacemos? Resistimos. ¿Atacamos o nos defendemos? ¿Qué entiende usted por resistir? ¿Pelear o soportar el ataque?
Pablo les dice, resistan. Y le dice a Pablo, resiste y permanece en la gracia. ¿Y qué tenemos que hacer? Resistir. Pero ¿cómo podemos resistir? Revestidos de Él, no por nosotros, de Él. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del siglo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los cielos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Y vuelve y les dice, resistir. ¿Sabe cuándo entró el día malo? ¿Usted sabe a qué se refiere el día malo? Cuando Adán y Eva pecaron, desde ahí entró el mal. Y entonces los días del hombre, ¿cómo son? Malos. Si no es cubierto por la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ya van entendiendo, ¿no? Entonces, ay, sí. Y entonces se trata de solo un día y tiria el enemigo y tal. No, son todos los días, amigos, hermanos, amados, todos los días. Todos los días del mundo, ¿cómo son? Perversos, en maldad. Cada día se perfecciona más la maldad. Y entonces, ¿qué hace la iglesia de Jesucristo? Resiste. ¿Y sabe para qué? Para no terminar pensando ni haciendo como ellos, sino siendo la diferencia. Porque tan solo lo que Dios haya determinado se salvará, no todos. El mundo ya está condenado, pero los que son de Él recibirán la vida. Eso lo dice, aquí lo va a decir Pablo. Amén. Bien. Ahí seguimos hasta el 20, bueno. Estad pues firmes, señores vuestros, y va a decir, en el día malo y estar firmes, acabada toda la obra. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos de la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación del evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué es la fe? Es la certeza y es la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Y si el Señor dice que somos salvos, ¿sabe que somos? Salvos. Y si el Señor dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo, entonces somos ¿qué? Bendecidos en Él. Y si dice que en Cristo Jesús todas las obras fueron preparadas para que transitemos en Él, entonces sus obras ¿dónde están? En mí. Y se verán, o las verán otros, porque lo dijimos el domingo. El que menos las termina viendo es uno. Las ven otros, porque son las obras de quién, de Él, no las nuestras. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿a qué estamos llamados? A creer. ¿Lo tenemos a Él? Sí. ¿Y ahora qué necesitamos hacer? Creer. Porque con lo único que se repelen los dardos es con el escudo de la fe. Yo ya estoy vestido de Él, pero lo que yo necesito hacer, ¿qué es? Creer. Así de sencillo, pero de complicado a la vez. Entonces, sin fe es imposible agradarlo. ¿De qué me sirve tener la coraza de justicia si no creo? ¿De qué me sirve tener el evangelio de la paz si no creo? ¿De qué me sirve cargar la espada? Hermano, no es la espada si no la creo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida por agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y entonces le dice, Timoteo, tú eres un soldado de ese ejército. No te enredes. ¿En qué se podía enredar Timoteo? En el temor, en el miedo. Decir, no, mejor no digamos nada, callémonos, porque esto está duro.
Así como un soldado llamado a cumplir su deber se separa por completo de los asuntos cotidianos de la vida civil, el buen soldado de Jesucristo debe impedir que las cosas del mundo lo distraigan. Y entonces, hoy hay muchas cosas que nos distraen. Y no quiero decirle que el fútbol, que esas cosas, no. Hoy lo que nos está distrayendo, mire, todo tiene que ver es con ideología. Aceptar, permear, correr a la cerca o extenderla seguramente como hizo Lot, irse acercando a eso. Y Lot es un buen ejemplo porque Lot, ¿qué fue haciendo? Poniendo sus tiendas, acercándose cada vez más, ¿dónde? A Sodoma y Gomorra, que es un tipo de ¿qué? De colmo de maldad. Tanto que los hombres, ahí llegaron dos hombres lindos a su casa, ¿no? Lot, entréganos. Y él dijo, no, espere, mis hijas, tome mis hijas. O sea, en un colmo de maldad, solo la gracia de Dios, porque el hombre estaba, hermano, les dijo, y a veces también andamos corriendo las cercas. Y no porque tengamos que rechazar al pecador, no, al contrario, sino porque realmente nos hacemos participantes de qué, no de la persona, sino de las filosofías y de las ideologías. Sí, si nosotros no hablamos, ellos sí están hablando. Si a nuestros niños no les enseñamos el diseño, no les mostramos que la anatomía de uno y otro es distinto, porque todo es perfecto en él. Entonces, cuando ellos les hablen de todo esto, esta basura que hoy hablan, ellos van a quedar en una confusión. Pero si uno forma, así como la nena, uno la forma y la capacita de bebé, ellos van a crecer. Hoy los colegios, todos los chicos, la mayoría son declarados bisexuales. Y eso es moda, es tendencia, poliamorosos, y toda esa serie de nombres que han salido ahorita, los PAN y los, bueno, todas esas, la panfilia, la sofilia, ya sofilia es viejo, eso ya es un término muy antiguo, pero hoy salen cosas. Hace unos días yo me puse a estudiar con mi hija, empezamos lo que es enamorarse de alguien, y entonces hoy ya dicen, no, tú no eres gay, pero te enamoras de un hombre, pero solo de uno, porque él te despierta una atracción. Entonces ya hay una serie de cosas y de multiplicación de tantas. Amén. Por eso le digo que el problema es doctrinal, claro, el problema es ideológico. Acuérdense que la batalla, Satanás no sale con cacho ni cola. Él siempre ha trabajado de la misma manera. ¿Qué quiso hacer con la iglesia naciente? Ideología. Establecer principios que no son bíblicos, que no estaban de acuerdo a lo que ahora en el tiempo que estaban, y distraer, sacar de la verdad, apostatar, porque apostatar es alguien, es diferente el hereje al apóstata. El hereje habla cosas que no conoce y que no existen, pero el apóstata es desviar algo de la verdad. O sea que se parte de la verdad para desviar esa verdad. Ellos habían creído, los apóstatas habían creído y habían hablado lo mismo, pero en un momento que hicieron, la desviaron la verdad.
En el caso de estos, para decir que no había qué, arrebatamiento, para decir que ya Dios se había ido y que ya no había nada, que ya lo había hecho. Y él dijo, no sean así, eso no es cierto. Apostataron. Porque hay alguien que habla herejías, pues las habla, pero nadie le cree, pero un apóstata arrastra. Porque aparte de la verdad, y vemos cualquier cantidad de gente apóstata, hablando cosas que la Biblia no dice, pero que ellos se las han recibido por revelación divina. Por eso dijo el apóstol Pedro, y nosotros lo creemos y lo enfatizamos, porque hacéis bien en atender a la profecía más segura, la palabra de Dios. Hermano, es que me soñé y entonces yo sigo el capítulo 29. Yo sigo el capítulo, yo sigo la coma y sigo haciendo la historia. No, eso no es cierto. Alguna vez yo escuché a alguien que dijo, no, y la iglesia sigue escribiendo el libro de Hechos. Dijo. Ese no se ha terminado, ese se debe continuar. Amén, amén. No, lo que está aquí es la revelación. Si no, Dios nos hubiera dejado más. Pero hay quienes lo creen, porque están en un mover y se deleitan ahí haciendo y diciendo cosas. Pero la palabra es esta. ¿Cuánto sabemos de la escritura? ¿Ah? Hablamos mucho y hacemos muchas cosas, pero poco conocemos la verdad de Cristo, que es esta. Entonces, no podemos dejarnos mover, como Pablo le dijo a Timoteo, como un buen soldado. Sé fiel a aquel que te llamó. Y aquel que nos llamó, algo que nos dijo fue que permaneciéramos ¿dónde? En su palabra, en su verdad. Entonces dijiste que ese hermano, que fulano se soñó, y entonces lo que se soñó, eso se volvió palabra de Dios. No le creo a nadie, sino es la palabra de Dios. Y han engañado, han robado, han usurpado, han violado el corazón de mucha gente a través de palabras lisonjeras. Y entonces nosotros tenemos que ser celosos con la palabra de Dios. El martes tengo que volver a predicar en un patio y me dijeron, pastor, no necesitamos, porque se levantaron unos hermanos para decir que tenían que ahora guardar el sábado, que nada de cerdo y rudimentos. Cuando la palabra dice que el reino el reino de Dios no consiste. ¿Usted qué entiende por eso? Si lo consiste, ¿qué? Justicia, paz y gozo. Pablo dice que nadie te juzgue en días de reposo, en días de luna nueva, en nada. Entonces ahora quieren retroceder, sino que los hermanos, mire la bendición de hablar la verdad. Dijeron, pastor, no necesitamos que usted nos hable la gracia, porque se nos quiere meter en la ley otra vez. Y entonces el líder de allá, que era un hombre religioso, pero gloria a Dios por lo que hace él, su espíritu, dijo, entonces hermano, el día sábado nos vamos a circuncidar todos. No, pero eso es ley, dijo, eso también. Entonces vamos a decir al pastor Leonardo que venga y nos hable. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que quien se paró, todo se lo legalizó es el término, a través de la palabra. Isaías 51, Isaías 58, Isaías. Y todos los llevó a hebreos y le nombró hebreos, pero es contextualizándolo y ratificándose que en el antiguo pacto. ¿Ven? Pero si nosotros no conocemos esto y nos la pasamos haciendo un poco de payasadas, perdónenme la expresión, que le pisamos los juanetes al diablo, que le quitamos, que le ponemos. Y el diablo dice, sigan ahí entretenidos, van bien, ahí, ¿no? 20, 30 años en lo mismo, no pasa nada, no pasa nada. Y él sí, en las cartillas, en los colegios, en el gobierno, tome.
tome. Sigan allá zapateando, tome, tome, tome. Por eso Pablo dijo, porque el evangelio es poder de Dios. Predica, Timoteo, a tiempo, a destiempo. Predica. Y a veces no predicamos. Hacemos mucho nuestros cultos, pero no predicamos la verdad. Por eso estos espacios son tan hermosos y poderosos. Aquí rompemos un poco de paradigmas y de cosas. Amén. Primera de Juan 2, ahí para hablar de eso. Primera de Juan 2, ya lo tengo aquí. Primera de Juan 2, del 15 al 17, por favor, si lo tienen ahí. ¿Qué horas son? Me dicen porque yo... Sí. Ah, bien. Dice la palabra de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, la caridad del Padre no está en él. Este usa la palabra caridad, ¿ya qué dice? ¿El qué? El amor. Ok. Porque todo lo que hay en el mundo, que es la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no dice la vanagloria, sino la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo pasa y sus concupiscencias, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es el deseo del enemigo? Enredarnos en esto. Por eso les decía, no se trata, como también en algún momento, que todo lo del mundo era pecado. De hecho, algo que dice la palabra que es del mundo, ¿qué es? La esposa. Y si la que no se casa lo hace mejor, pero el que se casa tiene que ocuparse de las cosas del mundo, de su mujer. Eso lo dice Pablo. Entonces, ¿la mujer es mala? ¿Es pecaminosa? No. No lo que está diciendo aquí. Lo que él habla es de tres cosas que afectan. ¿Los deseos de qué? De la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Ustedes se acuerdan de Mateo capítulo 4? Mateo capítulo 4 habla de Jesús en el desierto y es tentado. Y lo primero que Satanás le dice cuando Jesús tiene hambre, le dice, convierte estas piedras en pan, los deseos de la carne. Después lo llevó a un pináculo muy alto y le dijo que se lanzara y que los ángeles lo recogerían, lo sostendrían. Los de la vanagloria de la vida. Tú eres el hijo de Dios, lánzate y él te va a recoger, tranquilo. Pero también le mostró todos los reinos, los deseos de los ojos. Y el Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, al Señor tu Dios servirás y no lo tentarás. Y le terminó diciendo al otro, frente a la otra tentación les dijo, porque solo a él honrarás y adorarás. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Quitar nuestros ojos de Dios para que los pongamos en nuestras necesidades. Cuando Él es el que suple, cuando Él es el que provee, cuando Él es el que tiene cuidado de nosotros. Poner en esas cosas. Hermano, que usted tenga, todo le dice, hermano, Dios quiere que tú tengas muchas riquezas. Ayer me llamó alguien y me dijo, pastor, es que estoy aquí. Él se consiguió una pareja, se la consiguió. Y esta pareja le dijo que tenía que ser pobre. Que tenía que ser pobre. Entonces él me llama enojado y me dice, pastor, yo quiero que usted me saque una duda. Es una persona obviamente nueva en el evangelio, y niña, madura en el evangelio, infantil en el evangelio. Y me dice, pastor, yo no creo lo que esta mujer me dice, porque yo creo que somos hijos de Dios, hijos del rey, príncipes, y como príncipes
Lo que necesitamos es tener lo mejor y ser prosperados mucho, más que cualquiera. Y en cambio esta mujer me dice que tenemos que ser pobres y que tenemos que caer en la miseria. ¿Quién tiene la razón, pastor? Ninguno de los dos. Porque en el reino hay gente que va a tener, gente que no va a tener. En el reino no todos van a ser. Hay un Lázaro que murió llagado, lamido por los perros, pero que fue consolado. Pero también Pablo le dice a los de Tesalónica, les dice, y manda a los ricos de este mundo que hagan buenas obras, que ayuden a sus hermanos y que no pongan su confianza en el dinero. Y algunos van a nacer para tener y otros van a nacer para no. Pero me quedo con Pablo que dice, porque sé vivir en la escasez como en la abundancia. Y entonces cuando Pablo estaba en la abundancia no era de Dios, pero cuando estaba en la escasez sí era de Dios. O cuando estaba en la escasez no era de Dios, pero cuando estaba en la abundancia sí era de Dios, ¿no? Cada uno nos va a dar una medida. Pero es que nuestra preocupación no es lo que tenemos. Pues nuestra preocupación es el propósito. Entonces, estas cosas del mundo siempre van a estar ahí para apelarnos. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria o la soberbia, como dice aquí esta versión, de la vida. Entonces no se trata porque otros satanizaron todo lo del mundo, entonces nos tocaba meternos en una montaña como ermitaños para no ver el televisor, para no ver la antena, para no ver nada porque todo era el mundo. Y entonces no entendieron el significado de esto. Todo lo que le quite la gloria a Dios, todo lo que se constituya en primero que Dios, todo lo que realmente... Amén. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien. Entonces, mire todo lo que hemos hablado en esta noche acerca de lo de la palabra. Dice, lucha como atleta. Atleos es la palabra griega para hablar o lo que expresa y es esfuerzo y determinación. Y algo de lo que nosotros necesitamos tener en el Evangelio que es que necesitamos esforzarnos. ¿Y por qué nos esforzamos? Porque lo amamos. Alguien que tiene un proyecto de vida, ¿qué hace? Se esfuerza. Alguien que quiere conseguir un diploma, ¿qué hace? Se esfuerza, trasnocha, hace trabajos, madruga, se priva algunos fines de semana de salir con los amigos porque tiene que estudiar para un parcial, para un examen. No, es que a la hora que está estudiando. Y entonces si él quiere salir profesional o quiere hacer su posgrado, ¿le toca qué? Esforzarse. Porque no asistiendo, durmiendo hasta tarde, no haciendo los trabajos, no lo va a lograr. Entonces, ¿qué necesitamos? Esfuerzo y determinación. Y Pablo le dice, como un atleta, ¿qué hace el atleta para ganar? Tiene que entrenar. Y cuando una persona es atleta, consumada, esa persona no puede comer cualquier cosa. Esa persona tiene que tener una dieta rica en lo que haga. Si es ciclismo, tiene que comer mucho ¿qué? Carbohidrato, que genere ¿qué? Energía. Pero si esa persona quiere hacer fisiculturismo, entonces tiene que comer mucha ¿qué? Proteína y pocos carbohidratos. Y puede que le pongan la pizza ya a todoterreno, esa horrible cosa inmunda. ¿Sí? Y entonces usted dice, no, no porque me va a echar a perder mi esfuerzo y dedicación por un momento de qué? De placer. Y entonces tiene una determinación férrea para no querer hacer lo que todo el mundo hace porque sabe que a él le ha costado esfuerzo. Y es lo que nosotros, y Pablo le está diciendo a Timoteo, como un buen atleta. Ahora, si todo esto que tú haces, sacrificio, determinación, esfuerzo, no está dentro de la legalidad, de nada sirve. De acuerdo a las normas legales. Entonces, si yo hago todo este esfuerzo y determinación, pero no lo hago en Cristo,
es válido. Porque será sencillamente mi esfuerzo y mi obra, pero no realmente el propósito. Pablo, ¿qué le está diciendo a Timoteo? Permanece, procura permanecer en la gracia. Porque si te sales de la gracia, tu esfuerzo y dedicación no será legítimo. La Biblia dice que nadie va al Padre sin el Hijo. Y alguien dice, bueno, es que los judíos tienen promesa. Pablo lo dice. Si fuere como las estrellas del cielo, tan solo el remanente será salvo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Porque para ello no hay excepción. La regla es para todos. Por eso cuando Jesús desciende a las profundidades, ¿qué hace Jesús? Les predica. Para que también ellos tengan ¿qué? Oportunidad y encuentren el camino. Dios no dijo, no, a partir de aquí en adelante, no, a todos, que todos hemos tenido la oportunidad. Si nos ha predicado, no hay acepción de personas, no hay atajos, no hay aquí aborígenes o nacionalidades especiales, no, es un pueblo amado, pero también necesitan al Mesías. Si no lo tienen, no entra. Punto. Así es. Entonces, ellos tenían conocimiento en el mundo antiguo del deporte. Acuérdense que estaban las Olimpiadas, ¿cierto? En los Juegos Olímpicos en Atenas también tenía algo que llamaba los Juegos del Istmo, que eran los que se llevaban a cabo ¿dónde? ¿Qué era un istmo? ¿Qué lugar era un istmo? ¿Alguien se acuerda? Corinto. Entonces, es la parte de abajo, allá de Macedonia, perdón, de la región de Acaya, la parte inferior. ¿Se acuerdan en el mapa? Bueno, los que estuvieron estudiando en la pandemia, abajo en el istmo, la parte donde era una zona portuaria. Amén, bien. Y por último le dice que todo se pierde si no se compite con las reglas del juego. Por eso necesitamos que obedecer la palabra. Y si la palabra dice que solamente es por fe, solo es por fe. Si la palabra dice que solo es a través de la fe en Cristo Jesús, entonces solamente es a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Hasta ahí van claras las cosas. Y por último, le va a hablar del labrador, ¿cierto? Y esa palabra labrador, también la palabra significa hasta quedar exhausto. O sea, es un trabajo demandante, sacrificial. Y los labradores trabajan muchas horas, sobre todo los de aquella época, bajo condiciones muy desfavorables, el clima, bueno, todas las cosas que tenían, pero con la esperanza de una buena cosecha. Entonces, Pablo le dice que considere, en versículo 7, allí considera estas palabras, o sea, lo que yo te estoy hablando, no solamente como una meditación simple, sino entiende lo que yo te quiero decir, como cuando uno le habla a alguien con una parábola, cuando alguien dice, ¿me entiendes lo que yo te quiero decir? Sí, sí, que debo tener cuidado, eso, o que debo estar apercibido, eso, que lo que Pablo le está hablando a Timoteo, él pueda entenderlo en su espíritu, él pueda saber cuál es el mensaje central de todo lo que le está hablando Pablo, ¿cierto? Y entonces él le va a decir, tienes que enseñar, tienes que seguir sufriendo en este mundo hasta que obtenga ¿qué? El premio como el atleta. Como soldado instruye, como atleta sufre penalidades hasta que obtenga la corona, esa que a mí me espera porque Dios es justo. Y le dice, y el plantar para que siembres la verdad en aquellos que necesitan oírla. Porque trabaja hasta
quedar exhausto el campesino o el agrícola con el fin y la esperanza de tener ¿qué? Una buena cosecha. ¿Y sabe cuál es nuestro propósito hoy? Predicar la palabra. ¿Para qué? Para que caiga en buena tierra y el reino de los cielos tenga una buena cosecha. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, enseña, corre la buena carrera para que obtengas una buena cosecha. ¿Me entiendes, Timoteo? Te hago entender, Timoteo. Eso quiero que hagas. Por eso necesito que levantes hombres idóneos, que prediquen, que no se callen y que esta gracia no vaya a desaparecer por causa de los perversos. Entonces ellos van a predicar la verdad. Acuérdate, versículo 8. Acuérdate. ¿De quién? De Jesucristo, el modelo supremo. No hay otro como Él. Ahí mira lo que dice esta versión. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Parecería como un mensaje encriptado, ¿no? Como algo que Pablo le dice, ojo, lee bien, cuando le dice a alguien, o mire bien, porque en la misma imagen está la respuesta, mire bien, ¿no? Pero no entiendo, que mires bien, mira bien, uno vuelve y recalca a la persona y dice, que mire bien esa imagen, eso que hay ahí, porque si lo mira bien, lo va a encontrar. No sé si usted ha visto las imágenes 3D, hay que poner los ojos casi como viscos para poderla ver, y dice, intíntelo, mire, hasta que logres ver lo que hay detrás de esa imagen. Analízalo bien, tío. Entiéndelo en tu espíritu lo que te quiero hablar. Lo que hay que hacer o lo que hay que más bien seguir haciendo. Porque Pablo lo había hecho todo el tiempo. Versículo 8, por favor. Ya vamos a terminar por hoy. Acuérdate de Jesucristo, del ¿qué? Linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. O sea, lo que a mí me ha sido revelado y a lo que yo te he enseñado. ¿Y por qué Pablo habla de mi evangelio? Aunque solo hay un evangelio, como lo dice él mismo, muchos lo habían ¿qué? Distorsionado. Entonces, cuando dice conforme a mi enseñanza, no a la enseñanza, los falsos que habían perturbado la fe de muchos, a mi enseñanza, o sea, a la original, al que yo recibí el Señor Jesucristo, el que Él me reveló y que yo les he compartido y no lo he cambiado por diferentes escenarios que hayan o existan. Usted cuando lee Gálatas, usted cuando lee Romanos, usted cuando lee Corintios, cuando lee Colosenses, cuando lee Filipenses, el mensaje es el mismo. La gracia de Jesús, justificados por medio de la fe en Él. Lo mismo. No cambia en nada. Pablo no le habla a los empresarios de una manera, como hoy pasa, pero a los del vulgo de otra manera, porque pobrecitos no tienen, pero estos sí tienen, les hablamos diferente, les hablamos como empresarios, a estos les hablamos como plebeyos, a este y entonces, no, el mensaje en Pablo siempre es el mismo, no lo cambia, no varía. Si es con Félix, le habla, pero si es con el pueblo, se lo habla igual, no cambia. Nosotros, si es el hermano tal, hablemosle tal cosa, que eso lo va a levantar. No, el evangelio es uno solo. Y es decirle que en Él tenemos oportunidad, que en Él tenemos promesa, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, que no hay nada más fuera de Él. Tu hermano, si tú das más, Dios te da más. No, no. Y tú a mover emociones y a querer hablar cosas, Pablo no hace eso. De hecho, dice,
Vaya alguien y pida antes, no como cosa mía, vaya y arreglen ese problema, y el que va a arder, como lo prometió. Pero no se enreda en estas cosas. Pablo es un hombre muy sabio, además que tenía muchos detractores ahí poniéndole los ojos, y él tenía que ser muy medido en todas sus actuaciones, porque cualquier cosa de una vez le caía y le increpaban cosas que no había. Dice, acuérdate de Jesucristo, nuestro modelo supremo de fidelidad como maestro. Como soldado, por su sujeción a su padre, como atleta, por la carrera maratónica que llevó en medio de nosotros, y como labrador, el grano de trigo que cae de tierra y muere y lleva fruto. Él es el modelo, dice, yo lo que hago es lo que yo vi en él, lo que aprendí de él, lo que recibí de él. Entonces sí tenemos una gran responsabilidad, que es extender este evangelio. Es realmente que las cosechas espirituales se sigan dando, porque otros sembraron y aquí está esa cosecha que somos usted y yo. Pero vendrán otras generaciones que también tienen que dar ¿qué? Fruto. Tienen que nacer renuevos. ¿Y eso cómo se logra? Levantando hombres ¿qué? Idóneos, capacitados, con un carácter bien establecido y formado, pero con dones para poder, como dice Efesios 4, ir edificando todo este edificio que es la iglesia. ¿Ven? Vamos a dejar ahí en el 8. Después vamos a terminar. Esto es muy lindo y muy poderoso, porque realmente son las instrucciones que un padre le da a un hijo para que continúe un legado, para que cuando él ya no esté, no se vaya a paralizar. ¿Usted no se ha dado cuenta que los abuelos levantaron empresa, los hijos medio la sostuvieron, pero los nietos ¿qué? La sacaban? Miren y verá. ¿Por qué es que usted cree que pasa eso? ¿Por qué los nietos pueden terminar con algo que el abuelo comenzó con tanto sacrificio? Porque no les costó nada. Por eso los hijos medio tratan de mantener y de sostener lo que hizo el padre, pero los nietos generalmente llegan y que no les cuesta, no les interesa, porque seguramente en nuestra ocupación dejamos de hacer una labor y fue motivarlos para que continuaran con él. Hoy nuestra mayor herencia es que nuestros hijos también sigan este legado y no se callen, sino que esto siga avanzando hasta el día que la iglesia sea quitada. Y algo que Dios nos ha puesto en este tiempo es hablar de este evangelio, a predicarlo. Cuando, ya para terminar, cuando estábamos ayer en el patio, ese líder me llamó, es alguien que quiero mucho, y él ha venido entendiendo la gracia, después de venir de una religiosidad muy fuerte. Cuando estábamos sentados ahí, otro de los hermanos allí, de este patio, se volteó y le dijo, ¿se acuerda cuando llegué aquí? Lo señaló. Y él, ¿qué pasó? Que usted me dijo que lo único que había que cumplir era la ley, la ley, la ley. Y él agachó la cabeza y se sintió intimidado. Y yo le dije, porque él no sabía, pero está aprendiendo, está creciendo. Oye, es diferente. Ah, ya se suavizó, pero lo acusó ahí, lo increpó en un momento. Y yo decía, tremendo, lo que uno puede hacer o lo que hemos hecho, pero que hemos entendido realmente que esa es la palabra de Él en su verdad, en su gracia, en su justicia, en su favor, en su misericordia. Porque nos hemos vuelto verdugos de otros para quererlos llevar a una perfección que nosotros no tenemos y nunca vamos a tener. Amén. Que solo la logramos por medio de Él, llevando todo cautivo, del todo pensamiento, a la obediencia. Me gusta lo que dice esta versión, del Cristo.
o del Mesías, o del ungido, que es lo mismo. Dos palabras, una griega, una hebrea, ¿cierto? Y la otra lo que significa es ungido. Cristo, el ungido. Amén. Pónganse ahí si quieren sobre sus pies y meditemos ahí en nuestra oración acerca de toda esta palabra, de lo que hemos hablado en esta noche y de nuestra gran responsabilidad de levantar a otros. Que Dios nos permita tener gente idónea, que quieran conocer y quieran predicar. Jesús le habló a la samaritana y esta mujer de ipso facto se fue a predicar y a extender el reino. Dice que muchos, no pocos, creyeron en Jesús, pero que cuando vinieron a Él, descubrieron que Él era mucho más grande y maravilloso de lo que ya había podido expresar de Él. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta noche por la bendición que nos das de compartir este segundo capítulo, hasta su versículo 8, donde podemos ver, Señor, las instrucciones de un padre a un hijo, de el apóstol, dejando un legado, Señor, que debía continuar Timoteo y extender en otras generaciones, para que la palabra no se detuviera, para que el reino no entrara ahí en un estancamiento, sino siguiera propagándose hasta nuestros días. Gracias por cada uno de los hombres, de las mujeres que tú has levantado, Señor, para que hasta el día de hoy este evangelio llegue a nosotros, nos dé vida. Y nosotros, Señor, a su vez también en una gran responsabilidad de levantar a otros, de propagar, de anunciar, de proclamar, de pregonar, Señor, tu verdad, tu palabra. Te doy gracias por esta noche, por cada hermano y familia representada a través de ellos, y que hoy todos y cada una de las personas que va a ver este video sean edificados con esta tu palabra. Nosotros lo hemos sido, y ayúdanos cada día en eso que tú has puesto, en ese anhelo, en ese querer como el hacer, de anunciar, Señor, el llevar esta verdad a otros que la necesitan, pero que seguramente continuarán multiplicándola a otros que traerán heridas, traerán dolor, traerán allí desesperanza, Señor. Y a través de ella traerá bálsamo, ungüento, vida, resurrección y gloria, Señor. Por eso te alabamos en esta noche y ahora te pedimos que nos lleves a casa en bendición, que nos permitas seguir allí cumpliendo este propósito en ti. Te alabamos y te bendecimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga esta noche y que ustedes puedan constituirse en esas generaciones multiplicadoras, ¿no?, de la palabra de Dios. Que tengan una feliz noche, que descansen y nos vemos aquí el día domingo. El viernes en el programa a las 7 de la mañana, porque hoy es viernes, pero el domingo aquí a las 10 de la mañana como siempre. Un abrazo, Dios los bendiga y feliz noche.